Ok, bueno, el tema que hoy veremos, el título es ¿a qué la Biblia llama iglesia? Entonces, hoy vamos a tratar de definir, en realidad es un tema muy sencillo, pero considero que es un punto muy importante, porque vamos a tratar de quitar algunas ideas equivocadas o conceptos que venimos arrastrando. Entonces necesitamos desechar aquellas cosas que no definen lo que es una iglesia. Entonces, ¿y por qué es importante definir lo que es una iglesia? Porque sabiendo lo que es una iglesia, entonces sabremos en dónde estamos. Y si el día de mañana usted se va de este lugar por motivos de trabajo, que usted tenga que mudarse a otro lugar, bueno, usted necesita buscar una iglesia con estas características, ¿verdad? Porque no donde se lea la Biblia o donde haya un lugar en donde se junten a orar, entonces eso define una iglesia. Es muy bueno orar y es muy bueno juntarnos, pero no necesariamente eso define lo que es una iglesia. Entonces, en primer lugar, hemos entendido que la salvación es personal. La iglesia no tiene nada que ver en cuanto a tu salvación, es algo que Dios tiene que hacer con tu vida. Dios viene, bueno, los medios pues es la iglesia, compartiendo el evangelio, pero la salvación es personal. Pero una vez que Dios nos salva, una vez que Dios somos transformados, entonces la transición que debe de haber, lo natural que debe de existir es que esa persona debe ser integrada a una iglesia. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que es ahí en donde va a crecer y va a madurar. Entonces, somos salvos en lo individual, pero al ser salvos, la Biblia no enseña que debemos de vivir apartados de la gente, ¿verdad? Entonces, tenemos que unificarnos. ¿Está bien? Ahora, hay algunos que seguido me lo dicen, es que no hay necesidad de ir a la iglesia, yo lo puedo hacer en mi casa, yo puedo tener una relación con Dios y puedo prender la tele y escuchar predicaciones y si yo tengo una buena relación con Dios, leo mi Biblia, oro a mi Dios, entonces yo no necesito ir a ninguna iglesia. Bueno, ese concepto en realidad es equivocado. No es bíblico, no tiene fundamento y yo diría que una persona que no se congrega, que no va a una iglesia, es una persona que no ha entendido por qué existe la iglesia. La iglesia no es una opción para el creyente. No es que escojas ir o no ir. Y entonces dices, bueno, pues yo hago mi vida sin la iglesia, puedo tener una relación con Dios leyendo mi Biblia, orando, y no necesito de la iglesia. Yo veo dos cosas ahí. O en realidad eres una persona que Dios te ha salvado, Dios ha transformado tu corazón y simplemente te hace falta entendimiento de ese concepto, o posiblemente estés en una actitud de rebeldía porque no quieres compromiso con nada. Y al entrar al Dios convertirnos, al convertir nuestras vidas, entonces entramos en un compromiso con Dios, pero ese compromiso se refleja directamente con la iglesia. Si tú dices que tienes un compromiso con Dios, ese compromiso debe de reflejarse en la iglesia. La otra cuestión es por qué la gente no se congrega, es que posiblemente no eres convertido. Hay dos cosas, o no has entendido la importancia de la iglesia, o estás en una actitud de rebelión, eres salvo. Si el día de mañana tú ya no estás aquí, seguramente te vas a ir al cielo, pero estás en una actitud de rebeldía. ¿Y qué significa cuando alguien está en una actitud de rebeldía y es salvo? Obviamente Dios va a tratar con esa persona y seguramente entrará en una disciplina. Tarde que temprano, si eres salvo, Dios va a tratar con tu vida. Ahora, si no eres salvo, ¿verdad? Y tú crees que no necesitas a la iglesia, pues eso es normal. Que una persona no salva, pues considere que no necesita de la iglesia. Y entonces puede ser que si tú no sientes la necesidad de la iglesia, pues cabe esa posibilidad que a lo mejor pues no eres salvo.
¿verdad? Entonces estamos diciendo que todo verdadero creyente debe de formar parte de una iglesia local, pero ¿qué es una iglesia local? ¿Cómo la Biblia define a una iglesia? Entonces, repito, el tema de hoy no es hablar para qué es la iglesia, cuál es la misión de la iglesia, y ni siquiera quiero enfocarme en la membresía, sino definir, de acuerdo a las escrituras, qué es iglesia, a qué la Biblia llama iglesia. Pero antes de hablar de lo que es la iglesia, quiero hablar de algunas nociones equivocadas que algunas personas tienen de lo que es la iglesia. Queremos en esta mañana corregir algunas nociones que no son bíblicas. Tal vez algunas las has escuchado y las conocen, pero yo quiero puntualizar aquellas cosas que no definen una iglesia. En primer lugar, una iglesia no es un edificio donde alberga semanalmente a un grupo de cristianos que se reúnen ahí para adorar a Dios. No es un edificio, no es un local, no es un terreno, no es una cochera. La iglesia entonces no está hecha de bloques de piedra o de cemento, sino de piedras vivas. La Biblia habla de que la iglesia está constituida de piedras vivas. Y cuando habla de piedras vivas se está refiriendo a las personas que han nacido de nuevo, que han sido transformadas, que tienen vida porque Dios les ha dado vida. Entonces, la iglesia eso es, está conformada de piedras vivas. Dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Seguramente a Dios no le agradará que destruyan el lugar en donde nos juntamos. Tal vez para Dios no sería grato que alguien llegara allí al terreno de Tapezcles y alguien lo queme. Pero eso no es la iglesia. Pero sí se muestra el celo santo de Dios cuando alguien destruye su iglesia, que son piedras vivas conformadas por personas que han sido salvadas. Es decir, cuando existe una persecución, cuando una persona con alevosía y ventaja que odia a Dios persigue a los cristianos, como en el caso de Pablo, que el corazón de Pablo era destruir a los cristianos, entonces dice aquí que para Dios esa es su iglesia. Y cuando el hombre se pone en contra de su iglesia, entonces se está poniendo en contra de Dios. Se está poniendo en contra. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Dura cosa es para aquella gente que no entiende esto, que se pone en contra de los cristianos, en realidad se está poniendo en contra de Dios. Entonces, desde el momento en que nosotros abandonamos este local o esta cochera, la iglesia se va, porque esta no es la iglesia. Entonces, este lugar no será más sagrado que lo que será otros lugares. Porque lo que santifica este lugar, esta cochera se hace un lugar especial porque aquí están las piedras vivas. Estas piedras vivas que constituyen la iglesia verdadera. Pero desde el momento en que nosotros terminamos nuestra reunión, este lugar es un lugar común y corriente, una cochera que le sirve a mi papá y mi mamá, pero no tiene nada de especial. Entonces,
Con esto podemos deducir que la iglesia no viene a existir a partir de las 9:30 de la mañana o a las 11 más o menos, que es cuando terminamos de cada domingo. Y después que entonces venimos, se constituye la iglesia, y después de las 11 entonces la iglesia deja de existir. ¿Y por qué lo digo esto? Porque mucha gente tiene la idea de que iglesias son los domingos a las 9:30 de la mañana, a 11 de la mañana, y una vez que venimos aquí, esta es la iglesia. Pero una vez que nos vamos, se acabó la iglesia. ¿No? Al revés. Cuando nosotros nos vamos, entonces se está yendo la iglesia. Porque la iglesia no es un local, sino somos cada uno de nosotros que ha nacido de nuevo. Entonces, nos congregamos los domingos, sí, por mandato de Dios, porque Dios lo ha establecido, porque en el Nuevo Testamento vemos que los cristianos se empezaron a juntar, en el Antiguo Testamento los sábados, pero en el Nuevo Testamento el domingo. Pero el día del Señor no se ha desechado, sigue vigente, ese es el día del Señor. Mucha gente dice, no, es que para mí todos los días son iguales. Bueno, para ti todos los son iguales y está muy bien, porque todos los días nos debemos a Dios y todos los días vivimos para Dios. Eso es correcto, pero para Dios no. Para Dios el domingo es un domingo especial porque ese es su día. ¿Por qué creen que la humanidad, la inmensa humanidad, no trabaja los domingos? ¿Porque se le ocurrió a alguien, a un presidente, a un gobernador, a un estadista? No, tiene que ver con las escrituras. Y Dios designó un día para dejar de trabajar, para dejar nuestros labores, y que ese día en exclusiva se lo dediquemos al Señor. Por eso nos juntamos los domingos, pero pudiéramos juntarnos cualquier día, pero no el hecho de que nos juntemos el domingo es que en ese día se constituye la iglesia, porque eso es un error. Entonces, la iglesia existe las 24 horas del día, 7 días de la semana. Por eso es muy importante que definamos quién es la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia, no solamente estamos aquí nadie nos ve. La iglesia se va. Y cuando nosotros decimos que esa persona es una piedra viva, transformada por Dios, esa iglesia el lunes, no sé, a las 7, 8 de la mañana, se va a trabajar, y esa iglesia está ahí representando a esa iglesia, está trabajando, y obviamente queremos que esa persona que es miembro de esa iglesia sea un buen representante, porque esa es una piedra viva que conforma la iglesia. Entonces, si usted se va de aquí, usted sigue siendo iglesia. Se va al trabajo, se va a un convivio, se va a una fiesta, usted sigue siendo iglesia, y somos ejemplos y debemos de dar testimonio. Por eso es muy importante distinguir quienes son parte de esta iglesia. Y ya hemos dicho, y no me canso de decirlo, ¿quiénes conforman la iglesia del Señor? El requisito indispensable: ser nueva persona, ser transformada, que Dios haya cambiado tu vida, que hayas nacido de nuevo. Porque de lo contrario, aunque tengas toda la intención, no puedes ser parte de la iglesia de Dios. Entonces debemos de entender bien esto, porque los dones y talentos que nos ha dado a cada uno de nosotros no son exclusivos de este día y sobre todo de este horario o de estas 4 paredes o solamente los domingos. Los dones y talentos los ejercemos todos los días, las 24 horas, cuando sea necesario. Por eso a veces muchos nos hemos preguntado, ¿y cuál es mi talento? ¿Y cuál es mi don? ¿Qué es lo que yo pudiera hacer en la iglesia? Pero cuando pensamos en la iglesia, ¿qué es lo que yo pudiera hacer aquí en estas 4 paredes? No. Deben de pensar qué es lo que Dios te está llamando, para que entonces tú puedas ejercer esos dones y nos edifiquemos unos
a otros. Y más adelante lo voy a explicar un poquito mejor. Dice 1 de Pedro capítulo 4, versículo 10. 1 de Pedro 4, 10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelos a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios que Dios da, porque en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Cada uno, según el don que ha recibido, dice, ministrelo a los demás. Es que si yo voy a visitar a alguien al hospital, quiero exagerar. Si yo voy al hospital y empiezo a visitar a una persona que está enferma, un miembro de la iglesia, y ya me voy y tal vez esa persona dice, no, me visitó Fabián y no, me habló de la palabra, pero pura doctrina y pura enseñanza y estuvo muy bien, pero ay, el hermano Fabián, ese nomás habla de teología y pues a lo mejor mi don, a lo mejor ese es mi corazón enseñar, ¿no? Pero ¿qué pasa si va Charlie? Y Charlie es una persona que entonces habla palabras de consuelo, de amor, de ánimo. En vez de estar aquí hablando de teología y de doctrinas, es una persona entonces que empieza a tocar el corazón de esa persona y lo hace sentir cercano. Lo que yo quiero explicar aquí con esto es de que todos tenemos fortalezas y debemos de vernos con esas fortalezas en donde debemos de trabajar en unidad. No esperemos que el pastor o el liderazgo haga toda esa función. No, aquí dice que cada quien según el don que ha recibido debemos de hacerlo para servir. Dice, cuando dice administrar es para que podamos servir a los demás. A lo mejor mi hermano, usted no tiene el don para la música o para predicar la palabra, pero usted es muy bueno para ayudar. Usted es una persona que le encanta ayudar. Y cuando usted sabe que alguien tiene una necesidad, un trabajo en la casa, albañilería, una plomería, usted es una persona que usted puede bendecir al hermano. Ese es un don que usted puede ayudar a la persona. Y no necesariamente lo tenemos que hacer aquí en la iglesia. Si todos se lo dejamos al liderazgo y al pastor, en realidad vamos a ver un ministerio muy limitado. Pero en realidad yo quiero en esta mañana decirles que la manera en que la iglesia se edifica no es en base al liderazgo, es en base a la iglesia. Y tanto los líderes o los pastores son miembros de la iglesia. Entonces cuando aquí habla que según el don que ha recibido, está hablando de los líderes, está hablando del pastor, pero también está hablando de usted. ¿Cuál es mi trabajo? Ministrar con el don que Dios me ha dado. ¿Y cuál es el don tal vez que Dios me ha dado? Tal vez estar aquí, poderles enseñar, poderles instruir, poderles capacitar para la obra del ministerio. Pero usted tiene otro don y en ese don nosotros tenemos que servir a los demás. Entonces, todos los días somos iglesia. Como decía Pablo en 1 de Corintios capítulo 15, versículo 9, por poner un ejemplo, dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, dice, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pregunto, ¿Pablo está diciendo que perseguía a los cristianos cuando se congregaban los domingos? ¿Eso está diciendo? Por supuesto que no. Él estaba procurando hacer el mayor daño posible en cualquier día de la semana. ¿Y por qué dice que perseguía a la iglesia? Porque cada persona que es miembro de una iglesia, piedra viva, representa esa iglesia. Y Pablo, algo que tenía en su corazón es destruir la iglesia de Dios. Pero cuando él dice que él perseguía a la iglesia, no decía que venía los domingos. No, él estaba yendo a las casas en donde estaban aquellos que se congregaban
y los estaba persiguiendo, los estaba encarcelando. ¿Y qué es lo que estaba haciendo? Híjole, ya se me apagó. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Estaba persiguiendo a la iglesia. Estaba persiguiendo a la iglesia. Entonces, somos responsables, mis hermanos. La iglesia no está constituida solamente de líderes y pastores. La idea de esta mañana es que podamos entender que todos somos responsables. Quiero poner un ejemplo. ¿Qué pasaría si usted viniera esta mañana dispuesto a escuchar la palabra de Dios? Y una vez que usted viene aquí, Charlie empieza la alabanza, cantamos 2, 3 cantos de adoración a nuestro Dios, y entonces ya todos nos sentamos, y si usted quiere, se levanta pues una ofrenda, pero Fabián no está. Yo le pregunto, y le pido que sea sincero, de corazón, piense lo que le voy a decir. ¿Qué pasaría si usted se entera que Fabián el día de hoy no quiso venir? No por alguna razón extraordinaria, porque déjenme decirles que se puede dejar de venir por una cosa extraordinaria, porque estamos enfermos o porque no estamos en la ciudad. Pero ¿qué pasa si usted se entera que Fabián, que le tocaba compartir, no quiso venir porque iba a haber un partido de fútbol? Y yo le pregunto, y contésteme usted sinceramente, ¿usted qué pensaría de mí si yo no viniera aquí y me presentara para compartir la palabra de Dios? Quiero escucharlo. Me interesa su opinión. ¿Qué pensaría? Que no estás interesado en la palabra de Dios. Ajá. Indiferencia. ¿Qué más? Saque su corazón. Imagínese realmente que dice, Fabián no vino porque se quedó. Y yo le no, ¿saben qué? Charlie, dile a la iglesia que hoy no va a venir. No estoy mal. Es que hoy va a jugar, quiero ver un partido y no me lo quiero perder. Ay, ustedes síganle, pero hoy no voy. ¿Qué pensaría Charlie? Si yo te hablara y te dijera, hoy no voy a ir, hoy no voy a compartir la palabra de Dios porque he decidido irme a la playa. Y ustedes continúan. ¿Qué pensaría Charlie? Falta de compromiso. Pero ustedes están siendo muy bondadosos. Ay, nomás falta de compromiso. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Sí? Ah, ¿ustedes consideran que puedo faltar? Deja a una persona con tiempo, ocasión, sí, pero si no, pues es irresponsable. Ajá. Pero ustedes que consideren que dejo de venir porque va a jugar la selección mexicana, ¿ustedes consideran que así? ¿Eso justifica no venir? No. Porque si usted cree que esa es una razón para no venir, híjole, me daría mucha tristeza. Ahora, tenemos derecho a no venir, pero porque es una causa justa, razonable, preparada, ¿verdad? Que mi ausencia no fue ¿cómo se llama? Sino fue bien ¿cómo se llama? Planeada, exactamente. Es correcto. Lo que yo quiero dejar establecido aquí es que seguramente ustedes me criticarían duro. No, hoy no quise venir y punto. Así como yo tengo la responsabilidad de prepararme y de estudiar y de ser lo más cercano a las Escrituras, porque si algo que yo me he dedicado en estos años es estudiar, pero estudiar con temor y temblor, porque yo quiero enseñar a la iglesia en verdad lo que es la palabra de Dios, lo que es el consejo de Dios, sin añadirle ni quitarle. En realidad, yo así oro, Señor, no permitas que me desvíe. Y que cada vez que yo estoy aquí, yo pueda en realidad servir a la gente, porque ese es mi corazón. Pero ¿qué pasa? Ahora se los pongo al contrario de lo que sí estamos... ¿Qué pasa si Charlie no viene?
Yo se los aseguro que si alguien de ustedes no viene, no pasa nada. Nadie dice nada, nadie lo va a criticar, nadie. Y usted puede faltar 2 o 3 veces o 4 veces a la semana y nadie va a decir nada. ¿Y saben por qué? Porque no hemos entendido que yo no soy más miembro que ustedes. Que así como yo soy miembro de la iglesia y soy responsable ante Dios, ustedes como miembros, como parte de la iglesia de Dios, ustedes también son miembros. Y así como yo, si yo decido no venir, estoy siendo tan informal. ¿Sí saben lo que es la palabra informal? Si ustedes buscan en un diccionario, me gustaría que lo buscaran. Si ustedes buscan en un diccionario, una persona informal es una persona que no se sujeta a reglas, a protocolos, que quiere ser independiente. Pero en el caso de Dios, en el caso de la iglesia, hay un protocolo. Estamos sujetos a reglas y no las podemos romper. Porque cuando usted decide no venir, usted está rompiendo el protocolo ante Dios. No ante el pastor, no ante el líder, sino ante Dios. Porque para mucha gente les es fácil no venir, dejar de venir por cualquier cosa, por cualquier excusa, pero estamos quedando mal ante Dios. Porque la iglesia, ¿saben quién la convoca? No el líder, no el pastor. La iglesia es una convocación de parte de Dios. Y si a esa convocación usted no viene y usted falta y no le interesa, aun cuando Dios va a estar aquí, Dios preside este lugar, porque si Dios no está aquí, entonces esta no es iglesia, y usted no decide venir, entonces usted está siendo una persona que no está sujeta a nada. Y si no está sujeta, usted no está sujeta a Dios. Por eso yo quiero que piense en esta mañana que la responsabilidad que yo tengo de estar aquí y de no faltar nomás porque sí, de la misma manera usted no puede faltar nomás porque se le ocurre o porque usted no quiso venir. ¿Por qué? Porque hay un protocolo. Y ese protocolo es ante Dios. No ante el pastor, no ante mí, sino ante Dios. Entonces, somos responsables. Quiero describir esta mañana algunas funciones de lo que hacen los miembros de la iglesia. Y quiero que en esta mañana se dé cuenta la importancia que usted tiene de venir, de participar y que usted mismo vea que usted es importante el estar aquí. Que usted no es una pieza de más ahí sentada, que no tiene valor, que no tiene significado. Al todo lo contrario, venimos aquí porque somos parte importante del cuerpo del Señor y que nadie puede decir no te necesito, como dice Pablo, sino que todos podamos reconocer que somos necesarios, que somos indispensables para que esta iglesia pueda funcionar, pueda crecer. Estoy esperando que me abra aquí el Word. Voy a estar citando algunas cosas de las funciones que hacen los miembros de la iglesia. Y yo creo que eso nos va a ampliar el panorama de la importancia que nosotros tenemos a la hora de entender de lo que es una iglesia. Y que esa iglesia no tiene nada que ver con estar aquí, sino que son 24 horas del día, 7 días de la semana. ¿Están ahí? Entonces, si usted tiene una libreta, por favor, solamente usted vaya apuntando, porque voy a citar muchas cosas muy rápidamente. No nos vamos a detener, porque son muchos versículos, pero son muy importantes que los podamos mencionar esta mañana.
Algo que también quiero mencionar mientras está viendo esto, creo que también es muy importante que fijemos fechas en todo esto lo que estamos haciendo. ¿Se acuerdan? Que habíamos establecido el día que vino Martín de que nosotros íbamos a hacer un parteaguas y que nosotros esperábamos que la gente se integrara a la iglesia como una forma especial. ¿Por qué digo que lo que estamos haciendo es especial? Porque la mayoría de ustedes tienen 20, 30 años de cristiano, ¿verdad? En realidad, esto que estamos hablando es para gente que va llegando a la iglesia, pero en el caso de nosotros, la mayoría son gente que tiene mucho tiempo, que tiene conocimiento de Dios, y por eso es muy importante fijar tiempos. Entonces, yo considero que 3 semanas sería un tiempo suficiente para los que quieran ser miembros de la iglesia, lo puedan hacer. Fijo una fecha porque tenemos que fijarla, porque si no fijamos fecha, pues pueden pasar los meses y entonces no nos vamos a mover. Tan importante es así que ya esta semana algunas personas ya platicaron conmigo, se comprometieron oficialmente a ser miembros de la iglesia, y a partir de que esas personas se comprometieron a ser miembros de esa iglesia, entonces yo les puedo decir que solamente así es como nace una iglesia. Entonces, oficialmente, después de que algunas personas han platicado conmigo, yo les puedo decir que tenemos ya una iglesia. Fíjense bien lo que les voy a decir. Pudiera ser que una iglesia no tenga pastor. Y cuando una iglesia no tiene pastor, es una iglesia deficiente, que no está completa. Pero si hay miembros, hay iglesia. ¿Por qué? Porque los miembros que son santos, que han nacido de nuevo, que tienen un corazón para servir al Señor, esos miembros pueden nombrar a un pastor. ¿Por qué? Porque es la iglesia la que decide quién va a tomar el lugar para que pueda pastorear. En el caso de nosotros, empezamos de una manera diferente y al revés. ¿Quién dice que yo soy el pastor? ¿Quién dice que yo tengo los argumentos o el crecimiento espiritual para crecer en este lugar? En realidad, necesito ser nombrado. Necesito el respaldo de la iglesia para que entonces se le pueda dar este lugar. Pero en el caso de nosotros, no crecimos así. ¿Por qué yo he insistido en la importancia de la iglesia? Porque la iglesia le da oficialidad. Ante la iglesia es cuando Dios entonces avala lo que estamos haciendo. Pero mientras no haya iglesia y mientras no haya gente comprometida y que conforme el cuerpo del Señor, entonces Dios no puede avalar nada. ¿Me explico? Esto es muy importante. Se está tardando en abrir esto, ya se me hizo demasiado. ¿Eh? Sí, ya la reinicié. ¿Eh? Ah, en tu préstamela. Sí, acabo lo que yo quiero son los versículos, son muchos. Ok, aquí está.
Ok. Déjeme dar una definición de lo que es una iglesia. La palabra iglesia se usaba en el mundo secular para referirse a una asamblea de grupos. Mucha gente tiene la idea de que cuando se habla de iglesia, eso es un concepto cristiano, o que fue las Escrituras quien sacó esa palabra, pero en realidad esta palabra es una palabra secular y se usaba para designar un grupo de personas que se juntaban para avalar algún tema, ¿verdad? Y era esa asamblea o ese grupo de personas que le daban validez a una decisión. Entonces, esa palabra eclesia en el griego, la Biblia la empezó a utilizar muy en especial en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, entonces, la palabra eclesia se empezó a referir a aquellas personas que habían sido salvas, que se juntaban periódicamente para adorar y salvar al Señor y ser instruidos en la palabra del Señor. Repito, la palabra iglesia en el Nuevo Testamento, los apóstoles la empezaron a utilizar para ese grupo de personas que habían sido salvas. Entonces, una característica importante de iglesia son de personas salvas, que han nacido de nuevo, que se juntaban para adorar al Señor y recibir instrucciones de la palabra del Señor para que sean formados para el ministerio. Venimos aquí, cada uno de nosotros, para ser formados y servir en el ministerio dentro de la iglesia. Esa es la palabra iglesia. Entonces, la iglesia es una asamblea convocada por Dios mismo, como dijimos al principio. Dice Romanos 1:7. A todos los que estáis en Roma, dice, amados de Dios, llamados a ser santos. ¿Quiénes son los llamados a ser santos? Nosotros. ¿Pero quién los llama? Dios. Por eso les decía anteriormente, la iglesia es el llamamiento de Dios para formar la iglesia. No es el llamamiento del pastor. Si estamos convocando a hacer la iglesia, es porque necesitamos escuchar el llamado de Dios. Es el llamado de Dios. Ahora, una definición de iglesia, quiero leérsela textualmente. Esta es una definición de lo que es una iglesia. Dice, es un grupo de creyentes bautizados, comprometidos a cuidarse unos a otros, que se reúnen regularmente para adorar a Dios a través de Jesucristo, para ser exhortados por la palabra de Dios y celebrar las ordenanzas de Cristo bajo la guianza de líderes debidamente constituidos. En el caso de su servidor, insisto y repito, la manera en que yo pueda ser constituido es a través de la iglesia misma. Si no hay iglesia, ¿cómo entonces yo me constituyo? Por eso es muy importante que las iglesias, cuando se van formando, sean las mismas iglesias las que vayan ordenando y las que vayan asignando a los líderes o a los pastores. Pero no es correcto o no sería bíblico que yo mismo me ponga y yo diga, yo soy el pastor, yo aquí estoy, y entonces formo mi iglesia y entonces yo decido. Eso no es lo correcto. Lo correcto es que la misma iglesia asigne a sus líderes. Entonces, el ministerio
para el cual nosotros venimos a formar la iglesia no es algo exclusivo del pastor o del liderazgo. Si tienen con qué escribir, voy a citar muchos versículos rápidamente. ¿Cuál es el trabajo de los miembros de la iglesia? ¿Está bien? Subrayo. No voy a hablar del trabajo del pastor. ¿Cuál es el trabajo de los miembros? Aquellos que fueron y solicitaron su membresía, entonces yo repito, ¿cuál es el trabajo de aquellos que se han integrado a la iglesia? Bueno, es lo que vamos a leer. Y esto es para mí algo muy importante. En primer lugar dice, ámense entrañablemente unos a otros. Primera de Pedro 1:22. Vivan en paz unos con otros. Primera de Tesalonicenses 5:13. Prefiéranse los unos a los otros. Romanos 12:10. Edifíquense unos a otros. Romanos 14:10. Romanos 14:19. Acéptense unos a otros. Romanos 12:6. Quiero leer un versículo porque me es muy importante leer todo. Dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de toda bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestarlos los unos a los otros. Y yo digo, mis hermanos, esta mañana, hay algunos, como dije, ya tienen hasta 30 años. Les pregunto, ¿tendrán el conocimiento suficiente para exhortarse los unos a los otros? Por Dios, yo digo que sí. Yo diría una persona que tiene hasta 2 o 3 años debería estar preparado para exhortarnos unos a otros. ¿Cuál es la función de la iglesia? ¿Cuál es la función de sus miembros? Que a través del conocimiento que estamos adquiriendo todos los domingos podamos exhortarnos los unos a los otros. Dice, sean bondadosos y compasivos unos con otros. Efesios 4:32. Anímense unos a otros. Primera de Tesalonicenses 4:18. Confiesen sus ofensas unos a otros. Santiago 5:16. Yo comentaba con unas personas, cuando hay problemas dentro de la iglesia, no necesariamente es el liderazgo o el pastor el que tiene que resolver los problemas. Si ese es algo que tú lo puedes resolver con tu hermano, porque te ofendió, porque hubo un mal entendimiento, la Biblia nos enseña que podamos acercarnos y arreglar esa diferencia. Si no se arregla esa diferencia, entonces ¿qué dice? Tomemos a 2 o 3 personas. Y si no se arregla, entonces llamemos a la iglesia. Pero lo que yo quiero dejar claro es que nosotros debemos de participar en la unidad, en orar unos por otros, de estar preocupando, y que todo lo que estoy mencionando es lo que nos toca como miembros de la iglesia. ¿Perdón? ¿Las citas todas? Efesios 4:32. Sí. Sean bondadosos y compasivos unos con otros. Efesios 4:32. Anímense unos a otros. Primera de Tesalonicenses 4:18. No, es que el pastor nunca va y nunca me anima. No. Tenemos que animarnos los unos a los otros. ¿Cuál es la tarea de nosotros? Animarnos. ¿Y qué pasa si alguien está desanimado o no viene a la iglesia o está triste, está pasando un problema con su matrimonio? Tenemos que animarnos los unos con los otros. Oren unos por otros. Mismo pasaje, Santiago 5:16. Hospedaos los unos a los otros. Primera de Pedro 4:9. Saludaos los unos a los otros. Romanos 16:16. Todas estas exhortaciones fueron escritas a los miembros de las iglesias locales en donde deben de practicar todas estas cosas. Y nos falta un listononón.
Entonces, ¿qué es lo que hace una persona que es miembro de una iglesia? Animarnos, exhortarnos, perdonarnos, edificarnos, consolarnos, orar unos por otros. No, es que esa es tarea del pastor. Sí, claro, el pastor lo tiene que hacer. ¿Y por qué lo tiene que hacer el pastor? Porque también es miembro. Pero no porque tenga algo en especial y le toca hacerlo el pastor. No, el pastor lo tiene que hacer, obviamente, y tendría que ser ejemplo. Claro que sí. Porque el pastor es miembro también de la iglesia. Pero como les dije, el pastor no tiene un puesto, un título especial diferente a ustedes. No, el pastor es un miembro como ustedes. Y también el pastor puede ser exhortado, puede ser reprendido, puede ser disciplinado por la iglesia. Sí. Porque si el pastor no anda bien, si el pastor decide quedarse a ver el partido de fútbol y no decide venir a predicar, entonces la iglesia lo tiene que exhortar. Pero es la iglesia. Entonces, yo quiero que ustedes vean que lo que estamos hablando es que la iglesia no solamente es venir y mirar lo que va a hacer el líder, mirar lo que va a hacer el pastor. No, ver que somos un cuerpo, que somos una familia y que la única manera de que podamos funcionar es que entendamos que todos necesitamos participar para animarnos, para exhortarnos, para orar unos por otros, para perdonarnos. Si se lo dejamos solamente a una persona, si se lo dejan solamente a su servidor, muy poco esta iglesia va a crecer. Pero si yo le echo ganas y ustedes apoyan y ustedes entienden la parte que nos corresponde, entonces esta iglesia va a crecer. Vamos a ser fuertes. ¿Por qué? Porque una de las tareas que tiene el liderazgo y el pastoreo es enseñar, prepararnos, como dice la Biblia, para la obra del ministerio. ¿Y cuál es la obra del ministerio? Todo lo que hablamos. Para orar, para exhortarnos, para edificarnos. Entonces, al hacernos miembros de una iglesia local, obviamente, ¿qué requiere? Compromiso. ¿Por qué alguien no quería ser miembro de una iglesia? Después de todo lo que hemos hablado, pues porque no quiere compromiso. Pero ser miembro de una iglesia sí es que es un compromiso muy grande. Entonces la iglesia no solamente es un lugar, no solamente es venir el domingo, sino es pensar que estamos aquí para hacer la obra del ministerio, para saludarnos, para animarnos. Si una persona deja de venir a la iglesia, estoy seguro, es que el pastor no lo visitó. Es que si el pastor hubiera hecho esto, entonces la persona se hubiera hecho. ¿Cuántos de ustedes se sentirían responsables de que alguien deje de venir? Yo creo que muy pocos. Pero lo que estoy diciendo es que la responsabilidad de que alguien deje de venir, en realidad, es porque posiblemente la iglesia no esté haciendo su papel o no esté haciendo su función. Porque si tú estás pensando que solamente el pastor tiene que estar ahí para tener a esa persona, tenemos un mal concepto de lo que es una iglesia. Porque he demostrado a través de las escrituras que es una tarea de toda la iglesia. ¿El pastor tiene que hacer eso? Sí, pero también ustedes. Entonces, si usted sabe de alguien que dejó de venir, que no está asistiendo, y si usted no le ha llamado, si usted no lo ha visitado, deje de pensar en el pastor. ¿Usted puede invitar al pastor? Claro que sí. Y el pastor debe estar ahí, porque debe ser ejemplo. Pero eso no quiere decir que neguemos la función y el papel que nosotros tenemos como miembros de la iglesia. Ya estoy por terminar. Entonces, vuelvo al primer versículo, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, están ahí. A esta es una iglesia. Si no están comprometidos y si no entienden todo esto, no. Porque si nomás quieren orar y nomás quieren ir a leer la Biblia, eso no es una iglesia. La iglesia es un compromiso de cada uno de nosotros.
Entonces cuando citamos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo, en medio de ellos, este pasaje entonces es un pasaje fuera de contexto. Pero yo lo quiero leer nomás para puntualizar solamente un punto. Dice Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma uno contigo, a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos consta toda palabra. Si no lo oyes a ellos, dice, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, dice, tenerle por gentil y publicano. Entonces, lo dejamos al trato con Dios. No quiere entender con la iglesia, no puede estar en la iglesia porque está causando división. Una persona que en vez de traer unidad está dividiendo, tiene que ser tratado con Dios. Ahora, ¿por qué es la disciplina? ¿Por qué la Biblia nos habla de esta manera? Porque entonces queremos que se pierdan, no. Porque queremos que Dios trate con su vida. ¿Se acuerdan como María que murmuró contra Moisés? Que le vino la lepra. ¿Qué pudo hacer el pueblo de Israel con María? Nada. No podían hacer nada ante la lepra. Era algo que solamente Dios podía tratar con María. Entonces, ¿qué? La expulsaron del pueblo, del campamento. Y Dios trató con María. Y el pueblo no se movió. ¿Por qué? Porque había un problema con ella. Y hasta que Dios no trató y le limpió de esa lepra, entonces pudo ser integrado una vez más y entonces volvieron a marchar. Y hay casos en donde la iglesia no va a hacer nada. Dice, ¿sabes qué? Sáquenlo de la iglesia, ustedes ya no van a hacer nada. Dios tiene que tratar con esa persona. ¿Qué es lo que pasa con esa persona? Ahora, pregunto, ¿cómo podemos expulsar a alguien? ¿Cómo podemos sacar a alguien cuando no son miembros? Aquí está hablando de que podemos disciplinar solamente a quienes, a los que han sido incluidos en la iglesia. Pero si usted no ha sido incluido en la iglesia, este versículo no es para usted. ¿Y por qué no es para usted? Porque usted no es miembro. Entonces, ¿qué hacemos con una persona que no es miembro? Pues no se le puede expulsar. Porque usted no forma parte del cuerpo del Señor. Por eso es muy importante el Evangelio, porque el Evangelio hace distinción de las ovejas, de los cabritos, de los que son salvos y de los que no son salvos, de aquellos que van al cielo y de aquellos que no van al cielo, de aquellos que están comprometidos con la iglesia del Señor, pero también de aquellos que no quieren compromiso con la iglesia del Señor. Entonces hay esa distinción. Entonces esta mañana lo que yo les exhorto es que pensemos y que entendamos a qué nos vamos a meter cuando decimos yo quiero ser miembro de la iglesia. Bueno, al decir que usted está siendo miembro de la iglesia, en primer lugar es porque usted está adquiriendo una responsabilidad. Si usted no quiere responsabilidad, está muy bien. ¿Qué hacemos con las personas que no quieren ser miembros de la iglesia? Pues tenemos que seguirlas amando, tenemos que seguir orando por ellas, tenemos que seguir trabajando con ellas. No va a cambiar nada. Si usted no quiere ser miembro por X razón, le vamos a seguir amando igual. Simplemente que vamos a estar orando por usted. ¿Para qué? Para que usted se pueda integrar y ser parte del cuerpo del Señor. Solamente aclaro, quien no es parte del cuerpo del Señor, Cristo no es cabeza de usted. Porque Cristo solamente es cabeza del cuerpo, que es su iglesia. Si dice, no, es que yo amo a Cristo, yo no necesito a la iglesia, y entonces usted es un miembro separado, pues Cristo no es cabeza de usted. Eso es lo que enseña la Biblia. Entonces usted, si es salvo, si es cristiano, posiblemente no ha entendido o está en una rebelión porque no quiere compromiso. Pero el cristianismo, como les decía a los que se han hecho miembros de la iglesia, es un compromiso en donde dice Jesús, carga tu cruz
y sígueme. Ya no vives tú, ahora tu vida debe ser para mí. Debes de morir a tu yo, debes de entregar tu vida y ahora todo lo que vivimos, sea que vivamos o sea que muramos, dice la Biblia, somos del Señor. Pero hay que decir, ay, no, es que ese es mucho compromiso. Ah, bueno, si usted no quiere tomar su cruz y usted no quiere negarse a sí mismo, pues no es discípulo de Jesús. Usted síguele como va. Pero tenemos que ser claros. Si usted no quiere compromiso con Dios, usted no es discípulo de Cristo. Y si usted no tiene compromiso con Dios, usted no puede tener, obviamente, un compromiso con la iglesia. Porque la iglesia es un cuerpo en donde nos necesitamos y trabajamos juntos. Y mi oración, mis hermanos, con esto concluyo, mi oración es de que usted se integre. Si usted tiene dudas, si usted tiene preguntas, si usted todavía no ha entendido lo que estamos hablando, para eso estamos. Pero no se quede con la duda. Yo no quiero que ninguno deje de ser parte de esta iglesia. Pero para mí es muy importante distinguir los que sí quieren responsabilidad y quieren caminar de acuerdo a todo lo que hemos estado hablando, esos pasajes que describen a un miembro comprometido. ¿Que es difícil? Sí, es difícil. ¿Que requiere el respaldo de Dios, la guianza de Dios? Claro que sí. Pero no somos de los que retrocedemos. Que una vez que hemos tomado las manos en el arado, no somos de los que volteamos para atrás. Damos para adelante y venga lo que venga. Si es necesario, tengamos que dar nuestra vida por nuestra fe, como así lo enseñan las Escrituras, pues hay que darlo todo. Pero no viva, por favor, en el limbo. Una persona que no quiera comprometerse, porque eso no es bíblico. Y mi oración es de que usted se pueda integrar. Padre, esta mañana quiero darte gracias. Quiero darte gracias, Padre, porque tú eres bueno, tú eres grande. Y yo estoy muy contento, Señor. Porque al ver, Señor, que gente ha escuchado al llamado a ser responsables, que claro, Señor, nos hace temblar, nos sacude. Nuestra carne, Señor, se niega a veces a tomar responsabilidades. Pero no nos queda otra, Señor. ¿Cómo negarnos, Señor, cuando tú diste tu vida por nosotros? Que no escatimaste ni a tu propio Hijo, lo entregaste, aun siendo pecadores, Señor. Seríamos ingratos al negarnos, Señor. No seríamos agradecidos al no darnos todo, Señor. Solamente darnos por medida, Señor. Y obviamente, Señor, eso tú aborreces. Tú no quieres, Padre, gente que solamente ceda una parte de su ser, Señor. Tú pides todo. Todo o nada. Y que esta iglesia, Señor, que estamos constituyendo ante ti, Señor, ante tu autoridad, Padre, sea constituida, Señor, y que descienda en esta mañana tu bendición. Sella esta iglesia, Padre. Que cada una de las personas que han acudido al llamado, Señor, tú puedas traer, Señor, ese sello en su corazón, en su espíritu, Padre. Que nos equipes, Señor. Que nos des las herramientas que necesitamos, Padre. Y que sabemos que estamos entablando un reto no fácil. Es complicado. Pero hemos tomado la decisión, Señor, de seguir adelante. Y te doy gracias esta mañana, Señor.